Centro Mexicano de Emergencias y Cuidados Intensivos. Soy chilena y muy orgullosa al respecto. Y si quieren me pueden seguir aquí en mi Instagram para seguir aprendiendo más casos. Ok, entonces lo que vamos a hablar hoy van a ser sobre 3 casos principales. Entonces vamos a jugar juntos a ver qué es lo que le vamos a dar a estos 3 casos. Lo importante es que cuando hablamos de productos sanguíneos, no todos los pacientes que van a entrar van a requerir el mismo producto o van a requerir el mismo tratamiento o el mismo enfoque, dependiendo de lo que está pasando, pero todos pueden llegar a veces anémicos en las mismas circunstancias. Entonces hay múltiples etiologías que pueden pasar. Entonces empecemos a hablar de nuestro primer caso. Nuestro primer caso es un gato doméstico macho castrado, tiene 8 años y llega a la clínica letárgico, no ha estado comiendo hace muchísimos días y está histérico. Y aquí es como se les ven las orejitas de nuestro gato. Le hacemos algunos exámenes y vemos que en el hematocrito y proteínas totales tenemos un hematocrito de 12% con unas proteínas totales de 6%. Resulta que nosotros a esta altura estamos un poco preocupados de que el paciente también está bastante anémico y está histérico, por lo tanto decidimos hacer una prueba de aglutinación salina positiva, que es lo que va a hacer este examen. Este examen vamos a tomar una gota de sangre EDA del paciente y una gota de suero salino, lo vamos a mezclar y vamos a ver si es que se empiezan a aglutinar las células. Si es que están aglutinadas es porque hay anticuerpos en esas células que van a hacer que se formen todos estos grumos que están aquí y nosotros vamos a poder determinar en base a una prueba bastante sencilla y barata que el paciente tiene una anemia hemolítica inmunomediada. Pero no siempre se va a aglutinar, entonces esto es macroscópicamente, pero también necesitamos buscarla microscópicamente. Es decir, si no la ven a simple vista, colóquenlo en portaobjeto, mírenlo bajo el microscopio y vean si es que se están acumulando microaglutinaciones bajo el microscopio también. Otra de las cosas que podemos evaluar son si es que hay esferocitos o células fantasmas en estos pacientes. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos pacientes que tienen anemia hemolítica inmunomediada? Es que el sistema inmunológico empieza a sacarle pedacitos al muro de los glóbulos rojos y en vez de que estos sean concavos, se empiezan a agrandar porque les quedan menos membranas y se vuelven una esfera pequeña. Entonces nosotros tenemos generalmente glóbulos rojos cuando lo estamos viendo bajo el microscopio que tienen una palidez central que es por ese tamaño, ¿no? Concavidad, pero es la palabra que quería usar, forma de convexa o cóncava. Pero a medida que esto se va comiendo, tenemos esferocitos que van a ser más pequeños, completamente redondos, que no tienen esa palidez central disponible. Otra de las cosas que podemos ver es simplemente tener como la orilla de la membrana del glóbulo rojo, que apenas se ve, que es lo que llamamos células fantasmas. Solamente estamos viendo las orillas de la célula y toda la parte de hierro o de hemoglobina dentro de la célula se ha salido, por lo tanto se ve muy transparente. Si es que estamos viendo células fantasmas y esferocitos, definitivamente este paciente tiene ya un diagnóstico de anemia hemolítica inmunomediada, simplemente porque hayan tomado una gota de sangre y que tengan un microscopio. Entonces, en nuestro primer caso, anemia hemolítica inmunomediada. En este caso estamos hablando de pacientes que tienen anemia porque hay una destrucción de los glóbulos rojos. Ahora, no vamos a entrar en detalle de cuáles son todos los diagnósticos para pensar por qué se está destruyendo, porque estamos hablando solamente de la parte de transfusiones que vamos a hacer en este caso, pero ese es nuestro primer caso. Nuestro segundo caso que tenemos es un terrier macho castrado de 5 años. El paciente llega porque lo acaban de atropellar. Llega corriendo a la clínica, el paciente ha estado sangrando, le hacemos sus exámenes vitales y tiene una temperatura de 37 grados, su frecuencia cardíaca está en 160 y está jadeando. Sus membranas mucosas están muy pálidas, el tiempo de llenado capilar no existente, ni siquiera pueden hacerlo porque está blanco. Le hacemos un Doppler al paciente y tiene una presión sanguínea de 130 milímetros de mercurio. Le hacemos exámenes de sangre y su hematocrito está en 27% con unas proteínas totales de 5. No está tan terrible en ese momento.
Le hacemos un AFAST, un POCUS, un ultrasonido abdominal y vemos que es positivo en los 4 cuadrantes, es decir, tiene líquido libre en el abdomen que sospechamos que probablemente es un hemoabdomen. Le hacemos una abdominocentesis y confirmamos que efectivamente es sangre y le hacemos un hematocrito a esa sangre y esa es de 25% con unas proteínas totales de 4. O sea, pareciera que la razón de la sangre es por el atropello y el trauma. Entonces tenemos en este caso un hemoabdomen traumático. Esta anemia ahora es por pérdidas, no por hemorragia. Nuestro tercer caso tenemos nuestro bulldog francés macho, está intacto, tiene 1 año. Llega porque el dueño piensa que estaba respirando un poco rápido y como es un Frenchie, dijo, mejor lo llevo al hospital. Pero ustedes notan que además está bastante pálido. Se le escuchan bastantes sonidos respiratorios sonidos callados cuando lo están auscultando. Y le hacen exámenes de sangre al paciente y tiene un hematocrito también de 12% con las proteínas totales de 4. Le hacemos un test FAST a este paciente y tenemos líquido libre en el tórax, tenemos efusión pleural en este paciente, que solamente tiene 1 año por lo demás. Le hacemos tiempos de coagulación y vemos que el TP está prolongado. Y el TTP está 3 veces más alto de lo normal que debiera estar. En este paciente estamos sospechando de que quizás haya una intoxicación con rodenticida. En este caso tenemos una anemia por pérdidas, pero secundario a una coagulopatía. Entonces tenemos 3 pacientes distintos. Todos llegaron anémicos. Todos tienen razones distintas por las cuales tienen que estar anémicos. Y algunos van a necesitar distintos tipos de transfusiones o productos sanguíneos. Entonces, ¿qué tipo de sangre les vamos a dar a cada uno? ¿Cuáles son los productos sanguíneos que tenemos disponibles? Existen los concentrados de eritrocitos o de glóbulos rojos, el plasma, que puede ser plasma fresco congelado, solamente congelado, y está la sangre entera que podemos darle a los pacientes. Con respecto a los concentrados de eritrocitos, estos van a tener glóbulos rojos, más que nada, pero sí pueden haber una pequeña cantidad de glóbulos blancos, a no ser de que hagan algo que se llama una leucorreducción, que es simplemente un filtro por el que pasa la sangre para tratar de mover la mayor cantidad de los glóbulos blancos. Pueden haber una muy pequeña cantidad de plaquetas, pero la mayoría de las veces esas plaquetas no están funcionales o no se pueden eliminar. Y esa genética en la cual se mantiene un poco más líquido y no lleno solamente de células. ¿Cuándo vamos a dar estos concentrados de eritrocitos? Las indicaciones obviamente van a ser anemia. Y esto puede ser porque haya pérdida de anemia, es decir, hemorragia, que haya destrucción de estas células o que haya una disminución en la producción de glóbulos rojos. Que puede ser porque haya una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica o que simplemente hay un problema de la médula que no se están produciendo. Más comúnmente es un problema renal. ¿Cuáles son los signos clínicos de anemia? Generalmente estamos hablando que el paciente va a estar en shock. Entonces hablamos de una frecuencia cardíaca alta, una frecuencia respiratoria alta. No se olviden que los gatos también pueden estar bradicárdicos cuando están en shock. Unas presiones arteriales bajas si es que llevan muchísimo tiempo, pero al principio en shock pueden ser que estén normales o incluso altas si es que hay una gran cantidad de catecolaminas que tiene el paciente a medida que está compensando. El paciente generalmente va a estar débil y eso ocurre frecuentemente, por ejemplo, en animales que tienen un hemoabdomen por una masa en el vaso, que los dueños creen que llegan quizás porque están débiles en los miembros posteriores, deben tener artritis o quizás tienen algún problema ortopédico, cuando en realidad se están desangrando y es por eso que están muy débiles. Nivel de conciencia alterado va a depender del grado de anemia y la cronicidad de esa anemia. Entre más tiempo te has demorado en llegar a estar anémicos, muchos de nosotros hemos visto esos gatos que entran con un hematocrito de, 8% y están caminando felices de la vida y uno está sorprendido. Yo el peor que vi fue un gatito que tenía un hematocrito de 2% por anemia por pulgas. Y claro, ya por 2% ya no andaba caminando por ahí, pero para que vean lo resistentes que son a veces los gatos al nivel de anemia que pueden llegar. En mi vida había visto un mamífero con 2%.
Vieron un perro con 1% acá. Si yo no hubiese visto el gato de 2, diría que estás mintiendo, pero sí, puede ser. El hematocrito, ¿cuándo debiéramos perfundir? ¿Cuál es el número mágico? Esto es lo que todo el mundo pregunta, ¿pero qué número debiera darle? No hay un número específico. Todo va a depender de qué tan rápido ocurrió, cuán estable está el paciente, hay otros problemas en ese momento, quizás tiene otro problema que requiere más oxígeno y por lo cual un número que no es tan bajo, ahora sí es importante. Para los que estaban escuchando la charla anterior de posparo, esos pacientes van a necesitar quizás una transfusión a números más altos que en otros pacientes, así que no hay un número. Lo que importa es clínicamente cómo está ese paciente. El paciente está clínico para su anemia, entonces le vamos a dar una transfusión. Ahora, en general, estamos hablando que pacientes que tienen un hematocrito menos de 12%, su aporte de oxígeno es mínimo, por lo tanto sí, debiéramos estar considerando darle una transfusión a esa altura. Pero es urgente, depende del paciente, depende del bolsillo del dueño, depende del acceso que tengan a tener sangre. Entonces hablemos un poco sobre plasma. El plasma puede ser plasma fresco congelado o puede ser plasma congelado. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos? El plasma fresco congelado generalmente se acaba de centrifugar y dura unas 8 horas antes de haber estado congelado. Y si es que se congela inmediatamente dentro de esas 8 horas, generalmente dura como plasma fresco congelado por 1 año. Por otro lado, el plasma congelado es después de haberse estado esperando durante 8 horas y después de que el plasma fresco congelado se ha convertido solamente en plasma fresco o plasma congelado a esta altura y dura como plasma congelado por 5 años más. Es decir, que si ustedes tienen una bolsa de plasma en su hospital, en algún momento, en 6 años, van a usar esa bolsa. Vale la pena que ustedes tengan una bolsa de plasma. ¿Cuántos de ustedes tienen plasma en sus hospitales? ¿Cuántos van a llegar a la casa hoy y decir, a un tratar de cuidar de tener plasma dura 6 años van a llegar a averiguar? ¿Cuántos van a llegar a averiguar? Mejor. Les digo que lo van a usar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Es la cantidad de factores de coagulación que van a tener. No la cantidad, el tipo. Entonces, plasma fresco congelado va a tener todos los factores, además de tener algo de albúmina, además de tener algo de globulinas. Y el plasma congelado, lo único que va a hacer es que va a tener una pérdida de los factores 5, 8 y von Willebrand. Y no sabemos exactamente, no es que pasa el año y el año un día desaparecieron todos. Obviamente sabemos que hay dentro del cierto rango que algunos todavía lo van a estar, así que si ha pasado plasma fresco congelado y es la única bolsa que tengo, la voy a utilizar igual para muchos de estos casos. ¿Cuáles son las indicaciones para que nosotros demos plasma? Para el plasma fresco congelado hablamos de coagulopatías que tengan sangrado clínico, o sea, están activamente desangrándose en ese momento, es decir, pensamos que probablemente a esos pacientes les faltan todos los factores de coagulación, por lo tanto queremos el plasma que tenga todos los componentes. También puede ser en coagulopatías que no están activamente desangrando, pero sabemos que los vamos a producir sangrado, por ejemplo, antes de entrar a cirugía. En el caso del plasma congelado, lo podemos dar cuando creemos que hay una deficiencia de fibrinógeno directamente o cuando hay coagulopatía por deficiencia del factor 2, 7, 9, 10 y 11, es decir, por intoxicación por rodenticida. En el caso de la sangre completa, puede ser que la tengamos fresca o que sea almacenada. Y en el caso de la sangre fresca, esta se mantiene fresca a temperatura ambiente por 8 horas, que la podemos tener afuera y utilizarla. Esto va a tener todos los componentes, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, albúminas, globulinas, todos los factores de coagulación, etcétera, presentes. Y almacenada, las vamos a mantener almacenadas entre 1 a 6 grados Celsius y así va a durar hasta 28 días. Va a tener los mismos contenidos excepto plaquetas, porque las plaquetas duran muy poco sin importar el medio que tengan, van a durar un par de horas como mucho, y el factor 5 y 8. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la sangre entera? Estamos hablando de sangre fresca, anemias que además tengan coagulopatía, porque queremos esos factores de coagulación.
anemias que tengan desórdenes plaquetarios, porque esas plaquetas todavía les están funcionando. Tengan en cuenta que cada vez que ustedes den productos sanguíneos para sus plaquetas, los efectos plaquetarios no les van a aumentar las plaquetas así por días y días y días. Simplemente les va a cubrir por un par de horas. Y listo. Es decir, no vamos a dar productos sanguíneos para aumentar los números, estamos dando productos sanguíneos para problemas de plaquetas, para detener el sangramiento, hasta que puedan controlarlo de otra manera, ya sea con inmunosupresores o con cirugía o lo que sea que haya que hacer en ese momento para controlar el problema plaquetario que tenga el paciente. Pero ninguno de los productos va a aumentarle los números por grandes tiempos porque duran horas, y eso es todo lo que hay. Almacenadas, generalmente puede ser que le estamos dando simplemente por la utilidad de los glóbulos rojos, porque los factores de coagulación pueden no estar funcionando también a esa altura. Entonces volvamos a nuestros 3 pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Veamos nuestro primer paciente que tenía una anemia hemolítica inmunomediada. ¿Qué tipo de transfusiones le vamos a dar a este paciente? ¿Qué es lo que necesita y qué perdió este paciente? Perdió eritrocitos específicamente. No perdimos la parte líquida de la sangre, simplemente perdimos eritrocitos. Entonces lo que queremos tratar de darle a este paciente es un concentrado de eritrocitos o un concentrado de glóbulos rojos. Entonces lo primero que queremos tratar de hacer, porque este paciente es un gato, es tratar de hacerle una tipificación, un tipo sanguíneo. ¿Cuál es el tipo de sangre que tiene? Y en gatos, tratar idealmente de hacer una compatibilidad cruzada o un cross-match es ideal, aunque sea la primera vez que le estamos dando una transfusión a un gato. Ahora, digo ideal porque muchos de nosotros quizás no tenemos un cross-match, quizás el dueño no puede costear el cross-match, y entre darle la transfusión o no dársela porque no quiso hacer el cross-match, mejor le doy la transfusión a esa altura. Entonces hay muchas razones por las cuales yo quizás pueda decidir no dar un cross-match. Pero sí los estudios están de que si nosotros hacemos una tipificación y un cross-match, es más probable que el hematocrito de ese paciente se mantenga más alto por un par de días más. No es extremadamente larga la cantidad que estamos diciendo, pero quizás por una pequeña cantidad adicional. Definitivamente si queremos hacer una tipificación, si es que se puede, a no ser que el paciente agudamente se esté muriendo. Este gatito que dije que tenía 2%, no me importaba qué tipo era, le metí sangre en 5 minutos y se salvó. Así que a veces uno no alcanza a hacer este tipo de cosas. ¿Cuánto le vamos a dar? Sabemos que en un concentrado de eritrocitos, cada 1 ml por kilo va a aumentar el hematocrito por 1%. Así que esas matemáticas son bastante sencillas. Pero también pueden hacer cálculos que sean un poquito más engorrosos, si es que quieren, que es el volumen total en ml que le vamos a dar a este paciente. Va a aumentar el hematocrito deseado, que es el porcentaje que nosotros queremos aumentarlo, multiplicado por 2, multiplicado por el peso en kilos del paciente. Pero aproximadamente hablamos de que le voy a dar entre 10 a 20 ml kilo y eso me va a aumentar entre 10 a un 20% el hematocrito del paciente. Por mucho que ustedes calculen perfectamente, nunca va a ser así, va a ser cercano a lo que quieren lograr. Pero no queremos lograr un número demasiado alto, queremos tratar de estar en un número que te entregue un aporte de oxígeno adecuado, pero que no sea muy bajo y no sea muy alto. ¿Por qué? Porque yo aún así quiero que el cuerpo genere sus propios glóbulos rojos. Y si nosotros le damos un exceso o volvemos a niveles normales, no va a haber un exceso de producción de eritroproteína. Gracias. Fue intencional para saber si ustedes se saben la palabra. Entonces queremos tratar de estar como entre los 20, 25, no más allá de eso. En perros lo que podemos tratar de hacer es hacer una tipificación también, si es que quieren, y en los perros no es necesario que siempre hagamos un cross-match inicialmente en estos perros si es que no han tenido una transfusión en su vida. Ahora, pueden haber situaciones en que hayan recién adoptado al animal o que es un perro callejero, o situaciones que simplemente no saben si es que tuvo una transfusión en el pasado, y ahí depende del criterio clínico si ustedes creen que realmente el paciente necesita un cross-match o no a esa altura.
Las dosis son bastante parecidas, son 1 ml kilo para aumentar el hematocrito un 1%. Aquí tienen otra ecuación en donde es el hematocrito que ustedes quieren llegar, menos el hematocrito del paciente, dividido por el hematocrito del donante de la sangre que ustedes le van a dar al paciente, multiplicado por 90 ml kilo, o multiplicado por el peso en kilo, les va a dar los ml totales que tienen que dar, o hagan lo que yo hago, que les doy 10 ml kilo al perro. Entonces a este gato entonces hemos decidido que le vamos a dar 10 ml por kilo de sangre entera tipificada a este gato y ver cómo nos va. Y mientras él se está recibiendo nuestra transfusión, hablemos del siguiente, de nuestro animalito que llegó atropellado, que es un hematoabdomen traumático, que este paciente perdió sangre completa. Entonces, ¿qué es lo que le podemos dar? Tenemos un par de opciones. O podemos darle un concentrado de eritrocitos y reemplazar la parte líquida potencialmente con bolos de fluido, de cristaloides en ese momento. O si es que el volumen de sangre fue muy grande, podemos darle sangre entera si es que tenemos disponible un donante, que eso puede tomar tiempo, aunque que les llegue el donante, ustedes tengan tiempo para sacarle sangre, preparen todo y tengan, quizás el paciente está bastante inestable y les dan cristaloides en el momento si es que necesitan. O pueden dar un concentrado de eritrocitos, plasmas fresco congelados, más o menos plaquetas, y hacen como su propia mezcla como si fuera sangre completa. Cualquiera de estas opciones es razonable. Recuerden, lo que queremos lograr es aumentar el aporte de oxígeno. Por lo tanto, esos glóbulos rojos es lo más importante que tenemos que hacer en ese momento. ¿Sí? Sí, una autotransfusión me parece que es una excelente idea. Entonces, algunas de las indicaciones para una autotransfusión son, si no tienen sangre disponible, ocupemos la del propio paciente. Lo segundo que tienen que tomar en consideración es que si es que hay ruptura de algún órgano viscoso que pueda haber contaminado la sangre en el abdomen. Es decir, hay una ruptura intestinal, una ruptura de la vejiga, una ruptura de la vesícula biliar que puede contaminar la sangre y que no la puedan reutilizar. A veces vamos a poder mirar si es que está todo intacto, pero tengan cuidado porque muchas veces la vejiga se puede ver intacta y puede aún así tener una ruptura. Ahora, si es que no tienen otra opción, absolutamente pueden hacer eso, o pueden hacerle química a la sangre cuando la saquen y medir la creatinina y ver si es que realmente hay algún problema con esa sangre. Lo que van a hacer es lo más estéril posible, van a afeitar el abdomen, van a limpiar asépticamente, se van a poner guantes estériles y van a sacar esa sangre. Normalmente lo que yo hago un circuito completamente cerrado. Entonces tengo el catéter con una vía que está conectado a una jeringa y yo retiro toda la sangre, tengo una llave de 3 pasos en donde la devuelvo y va directamente de vuelta al paciente con un filtro y de vuelta al paciente endovenosamente. Entonces en ningún momento me sale del circuito y siempre se mantiene estéril. Podemos tratar de completamente sacar eso y ponerlo en varias jeringas dependiendo cuánta sangre hay dentro del abdomen y guardarla, pero mantener todo lo más estéril posible para que no haya contaminación. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un hemoabdomen por un tumor? Porque todo el mundo siempre está pensando en que, bueno, pero que vamos a infiltrar las células del hemangiosarcoma. Ya tiene metástasis de hemangiosarcoma. ¿Para qué más? Tiene una sobrevida quizás de un par de meses. Da lo mismo que nosotros le demos la sangre que tienen las células de tumores, si las tiene células de tumores. No les va a afectar en nada. Si ustedes simplemente van a darle tiempo al paciente, inyecten todas sus células con cáncer que tiene de vuelta al paciente para que pueda tener una perfusión adecuada. Así que no se compliquen la vida porque es cáncer o no es cáncer. Ya la tienen en todas partes. No sé si te respondí tu pregunta. ¿No? ¿Te estabas estirando? Miren, yo he visto hasta a pacientes que le hemos dado comida enteral por equivocación endovenosa y el paciente sobrevivió, así que los animales a veces sobreviven a pesar de lo que les hacemos, así que hay cosas que pasan. No se rían, me dio miedo. Ok, entonces a nuestro segundo paciente nosotros le dimos un concentrado de eritrocitos caninos tipificados. Ya tenemos a todos nuestros técnicos trabajando, monitorizando aquí.
Y vamos a ver finalmente a nuestro Frenchie que tiene una intoxicación con rodenticida. Entonces, ¿qué perdió nuestro Frenchie? Perdió sangre entera, pero además tiene todos sus factores de coagulación inactivados. Entonces, ¿qué le vamos a dar a este paciente? ¿Cuáles son nuestras opciones? Podemos darle un concentrado de eritrocitos para reemplazar al paciente en su anemia. Igual como dijimos antes, vamos a tipificar al paciente. Las dosis que están ahí las podemos dar 10 ml kilo, o puedo dar sangre entera al paciente, que también las vamos a tipificar, pero cuando vamos a dar sangre entera, las dosis son un poco distintas. Hablamos de 2 ml kilo para aumentar el hematocrito en 1%. Entonces hablamos probablemente del doble, alrededor de 20 ml kilo que le vamos a dar a estos pacientes. Y podemos darle plasma al paciente, específicamente plasma fresco congelado, porque vamos a tener todo. Pero esto es rodenticida, así que específicamente los factores de coagulación que tienen estos pacientes pueden ser que nosotros podamos usar un plasma congelado nomás. ¿Vieron que iban a usar el plasma congelado después de 6 años? Uno de ellos los va a necesitar. Pero cualquiera de los dos, la verdad es que les va a servir perfectamente bien, pero cuando ya es congelado, no fresco, es ideal para estos pacientes porque esos son específicamente los factores de coagulación que están inactivados. Entonces aquí hemos decidido que vamos a reemplazar los eritrocitos perdidos en la cavidad pleural, dándole esos 10 ml kilo. Absolutamente podemos considerar darle una autotransfusión con la sangre que tiene en el tórax paciente. Yo tengo mucho menos reserva de transfusión cuando es un hemotórax, porque hay mucha menos contaminación dentro del pecho versus en el abdomen. Pero en casos de emergencia, por supuesto que lo pueden utilizar. Plasma fresco congelado vamos a reemplazar el 2, el 7, 9 y el 10 a esas dosis, y por supuesto en este paciente también les vamos a dar vitamina K para tratar de revertir esos efectos anticoagulantes del paciente. Ahora, la vitamina K empieza a funcionar muy rápidamente cuando estamos hablando de problemas de anticoagulantes. Generalmente la primera dosis se la doy subcutánea con una aguja pequeña porque tienden a sangrar estos pacientes, y si es que es necesario en 2 sitios porque a veces la dosis es más grande, pero de ahí en adelante se las doy oral si es que el paciente puede. Tiene mucha mayor absorción la vitamina K cuando es consumida oralmente que parenteral, por lo tanto siempre voy a tratar de que si tengo la opción de dárselo por vía oral con comida. Entonces nuestro último paciente hemos decidido que le vamos a dar entonces nuestros eritrocitos tipificados, y le vamos a dar plasma fresco congelado y le vamos a dar vitamina K. Pero ¿cuán rápido vamos a dar las transfusiones? Entonces aquí va a depender. Depende de la severidad y la estabilidad de cómo está la anemia y el paciente en ese momento. Entonces los concentrados de eritrocitos de glóbulos rojos máximo queremos tenerlos fuera del refrigerador por 4 horas. Eso no significa que no se lo pueden dar por el tiempo que ustedes quieran al paciente. La gente siempre me dice, pero se lo van a dar por tanto tiempo. Es sangre, uno tiene sangre adentro. Lo pueden dar el tiempo que quieran. Es lo mismo, no se compliquen. Lo que sí no queremos que esté fuera del refrigerador por más de 4 horas porque tiene un gran riesgo de contaminarse. Así que si ustedes han decidido o tienen, por ejemplo, un Yorkie de 18 años que tiene insuficiencia cardíaca, pero además ahora lo atropelló un auto porque tiene cataratas y no vio que el auto venía, malas condiciones, dice. No le podemos dar una gran cantidad de volumen tan rápidamente al paciente. Entonces, como tiene un soplo severo, porque es 6 de 6, por supuesto, lo vamos a dar muy lentamente. Y eso significa a veces 8, 10 horas de sangre, pero cada 4 horas van a volver a sacar el volumen que necesitan. No van a tener las 10 horas de sangre colgando afuera de la jaula esas 10 horas. En el caso del plasma, no lo queremos dar durante más de 6 a 8 horas también fuera del refrigerador, pero nuevamente no significa que no se la puedan dar por todo el tiempo que ustedes quieran, sino que fuera del refrigerador. Y sobre la velocidad, pueden darlo cuán rápido ustedes necesitan dárselo al paciente. Como dije, este gatito que tenía un hematocrito 2%, yo no creo que me demoré más de 5 minutos en meterle toda esa sangre al gatito. Puede ser lo más rápido que ustedes necesiten dárselo o lo más lento que ustedes necesiten dárselo al paciente. La meta ideal es entre 2 a 20 ml kilo por hora. Si es que hay riesgo de hipervolemia o problemas cardíacos, pueden hacerlo tan lento como 2 ml kilo hora.
y si es que están sumamente inestables, obviamente en ese punto más alto. Ahora, ¿cómo vamos a descongelar el plasma que ahora todos van a comprar mañana? Hay máquinas industriales donde ustedes pueden comprarlas y tratar de descongelarlas, o tener un bol de perros para comer y le ponen agua tibia adentro y simplemente ponen el plasma adentro para que se vaya a descongelar. Lo importante es que pongan la bolsa dentro de otra bolsa Ziploc, lo cierran y lo ponen ahí, y no están ahí tratando de moler el hielo. No lo toquen, dejen que se descongele solo, porque si no vamos a lastimar algunos de esos factores de coagulación. Vamos a tener la temperatura del agua entre 30 y 37 grados, contacto mínimo, y vamos a simplemente mirarlo, moverlo de vez en cuando, y cuando ya esté completamente descongelado, se lo vamos a dar al paciente. Ahora, el plasma congelado, queremos tratar de transfundirlo inmediatamente, pero si es que nos sobra algo del plasma, porque tuvimos que descongelarlo, ¿verdad? Si es que no van a utilizar la unidad completa, pueden volver a congelar el plasma después de que ya sacaron la cantidad que van a utilizar en ese paciente. O lo pueden guardar por 5 días descongelado sin que se afecten los factores de coagulación. Si esperan más de 5 días descongelado, pero en el refrigerador, entonces ahí automáticamente el plasma fresco congelado se convierte en congelado, es decir, perdemos algunos de nuestros factores de coagulación. Entonces lo que hablamos es congelar, descongelar, que es el plasma descongelado dentro de 1 hora continúa siendo plasma fresco congelado. Dije descongelado un montón de veces, ¿no? Ok, antes de la transfusión, ¿qué hay que hacer? Primero, revisar la bolsa. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? Y lo que nosotros tenemos como protocolo es que la bolsa nosotros le sacamos una fotocopia o una foto y lo ponemos como parte del archivo del paciente. Entonces sé exactamente qué bolsa era, por si hay algún tipo de complicación o efecto adverso después. Yo sé cuál era el código, cuál era el donante que recibió ese paciente. Confirmar la purificación de sangre del donante y del recipiente, así que los dos son compatibles. En el caso de concentrados de eritrocitos, lo vamos a levantar, ver si es que hay hemólisis en la bolsa, de qué color es, si es que está oscura, negra, no le queremos dar ese tipo de sangre. Revisar si hay coágulos dentro de la bolsa misma, si es que hay descoloración. Y suavemente tratar de mecerlo para resuspender los eritrocitos con el anticoagulante que hay adentro, suavemente. Vamos siempre a usar un filtro de sangre cuando estamos dando sangre a los pacientes. Un catéter endovenoso dedicado a la transfusión, idealmente un catéter nuevo, pero a veces no es así, simplemente porque no podemos, pero solamente va a ir la sangre por ese catéter en ese momento. Podemos tratar de dar la sangre por gravedad, por conteo de gotas, por una bomba de infusión, que hay algunas que son específicamente buenas para sangre, o una jeringa de infusión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un filtro pequeño que se llama un Hemonate. Una de las cosas que la gente se olvida es que estos se saturan, entonces debieran cambiarse cada 50 ml. Si es que ustedes los tienen aquí disponibles, tomen en cuenta cuánto es el total que le van a dar y cada 50 ml cambiarles el filtro, porque si no se llenan completamente. Pero también existen estas otras vías en donde el filtro está dentro de la vía o la bajada de suero del paciente, y estas duran bastante más en volumen de cuánto va a pasar. Aquí tenemos, por ejemplo, en una bomba de infusión que está el filtro en la orilla. ¿Dónde colocan el filtro? No importa, hay gente que les gusta colocarlo más cercano al paciente, otros que no. Depende del paciente. Si el paciente está quieto, ningún problema. Si el paciente se está tratando de morder el catéter, quizás no tengan el filtro ahí encima. ¿Cómo vamos a monitorear estas transfusiones? Lo primero es obtener los parámetros de base antes de que le hayamos dado ningún tipo de transfusión o medicamento ni nada al paciente. ¿Cuál es el tiempo cero? Y de ahí vamos a empezar lentamente y gradualmente empezar a aumentar el volumen de la transfusión, y vamos a estar monitoreando probablemente inicialmente cada 15 minutos y después ir alargando ese tiempo y siempre anotando en cuánto van esos valores. Entonces, cuando hablamos de empezar lento, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos dos opciones principales. La primera es calcular la velocidad de infusión. Por ejemplo, le quiero dar al paciente 250 ml, se las quiero dar en 4 horas.
dividido en 4, son 62.5 ml por hora. Pero los primeros 30 minutos les vamos a dar a 50% la velocidad, es decir, a 32 ml por hora. A los siguientes 30-60 minutos, si el paciente ha estado estable, les vamos a aumentar a un 75% la velocidad, es decir, 47 ml por hora. Y después de los 60 minutos le vamos a dar a la velocidad total que habíamos dicho que era 62.5. Esa es la primera opción. La segunda opción es que lo hacemos a 0.5 a 1 ml kilo por hora por 15 minutos. Y si es que el paciente está normal, después se le vuelven a aumentar a la velocidad total. Esa es la que hago yo. Lo vamos a monitorear cada 15 minutos durante la primera hora y después cada 30-60 minutos hasta que se haya terminado la transfusión. Eso significa que si han decidido que vamos a dar la transfusión en 8 horas, van a estar durante 8 horas monitorizando al paciente. ¿Qué cosas vamos a monitorear? La temperatura, el pulso, la respiración.